Comenzaremos hoy la unidad 2, dinámica, con la primera clase, que es la clase 6, que trata sobre las leyes del movimiento. En la unidad anterior se describió el movimiento de un objeto en términos de su posición, velocidad y aceleración, sin tener en cuenta qué cosa es lo que impulsa dicho movimiento, qué es lo que hace que ese movimiento ocurra. Ahora vamos a considerar la influencia externa. ¿Qué hace a un objeto permanecer en reposo y qué hace que otro objeto se acelere? Los dos factores principales en los que es necesario reflexionar son las fuerzas que actúan sobre un objeto y la masa del objeto. En este capítulo vamos a comenzar el estudio de la dinámica al discutir las tres leyes de movimiento básicas, las cuales se relacionan con fuerzas y masas y fueron formuladas hace más de 3 siglos por el gran científico Isaac Newton. Cada uno tiene una comprensión básica del concepto de fuerza a partir de la experiencia cotidiana. Cuando lanzamos un objeto, se ejerce una fuerza sobre él. De igual modo, cuando lanzamos o pateamos una pelota, se ejerce una fuerza sobre esta pelota. En estos ejemplos, la palabra fuerza se refiere a una interacción con un objeto mediante actividad muscular y algún cambio en la velocidad del objeto. Sin embargo, las fuerzas no siempre causan un movimiento. Por ejemplo, cuando alguien está sentado, sobre su cuerpo actúa una fuerza gravitacional y aún así permanece fijo. Como segundo ejemplo, puede empujar, por ejemplo, ejercer una fuerza, una gran roca o la pared y no ser capaz de moverla. ¿Qué fuerza, si es que es alguna, hace que la Luna orbite alrededor de la Tierra? Newton respondió esta y otras preguntas relacionadas al afirmar que las fuerzas son lo que causan cualquier cambio en la velocidad de un objeto. La velocidad de la Luna no es constante porque se mueve en una órbita casi circular en torno a la Tierra. Este cambio en velocidad lo causa la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre la Luna. Cuando jalamos un resorte, por ejemplo, como en esta figura A, este resorte se estira. Cuando jalamos un carrito, como acá, el carrito se mueve. Cuando pateamos un balón, como en esta figura, el balón se deforma y se pone en movimiento. Estas situaciones son ejemplos de una clase de fuerzas llamadas fuerza de contacto. Esto es, que este tipo de fuerzas implican contacto físico entre dos objetos. Otras fuerzas de contacto son las fuerzas que ejercen las moléculas de gas sobre las paredes de un contenedor y la fuerza que ejerce el pie nuestro sobre el suelo. Existen otras clases de fuerzas conocidas como fuerzas de campo, que no involucran contacto físico entre dos objetos. Estas fuerzas actúan a través del espacio vacío. La fuerza gravitacional mantiene los objetos ligados a la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol. Otra fuerza de campo común es la fuerza eléctrica, por ejemplo. Aquí tenemos la fuerza gravitatoria representada. El campo eléctrico, la fuerza eléctrica, que una carga eléctrica ejerce sobre otra, ¿verdad? Aquí tenemos una partícula cargada negativa y una partícula cargada positiva, y la fuerza que una ejerce sobre otra también es otro tipo de fuerza de campo. Como ejemplo, estas cargas pueden ser las del electrón y el protón, que forman un átomo de hidrógeno. Un tercer ejemplo de fuerza de campo es la fuerza de un imán de barra que ejerce sobre un trozo de hierro, como acá. Tampoco hay contacto físico y también existe una fuerza. Entonces, tendríamos fuerzas de contacto, ¿verdad? Y fuerzas de campo, acá. Y acá tenemos la figura de Isaac Newton, que es uno de los máximos responsables de todos los conocimientos que hubo sobre los términos de fuerza.
Veamos que la fuerza tiene una naturaleza vectorial. Si tomamos este dispositivo, tenemos acá un gancho sobre el cual aplicamos una fuerza y vamos a tener aquí algo que mide. Tenemos que cuando colocamos acá una pesita, por ejemplo, la fuerza F1 se deforma y vamos a tener que resulte hacer una lectura de 1 centímetro debido a una barrita que pusimos acá. Si hacemos el doble de la fuerza, entonces este instrumento va a medir 2 centímetros. Si nosotros aplicáramos las dos fuerzas en conjunto, la de F1 que tenía 1 centímetro, la de F1 que tenía una cantidad que deformaba 1 centímetro y la de F2 que tenía otra cantidad que deformaba 2, y las dirigimos las dos hacia abajo, vamos a tener que las dos van a sumar 3, porque van a tener las fuerzas F1 más F2 que van a sumar 3. Sin embargo, si yo combino las dos fuerzas, donde F1 es descendente y F2 es horizontal, ¿verdad? Al ser aplicadas con distinta dirección, van a deformar el resorte con una lectura que no va a ser 3. Va a ser una lectura que va a ser de 2,24 centímetros, que justamente va a ser el valor de la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Esto demuestra que las fuerzas van a tener un comportamiento de vector, ya que F1 va a dirigir hacia abajo, F2 va a dirigir hacia acá, y se va a construir el rectángulo acá, que ya conocemos, donde el vector F1 lo podríamos colocar acá. Entonces estos van a ser los dos catetos y la hipotenusa va a ser la fuerza resultante. Y va a tener una lectura de 2,24 centímetros y no de 3, como nos sucedió acá. Acá sumaba 3 porque las dos fuerzas eran en la misma dirección. Pero una vez que cambiamos las direcciones de la fuerza, entonces hay que aplicar suma de vectores para obtener el valor de la fuerza resultante. Entonces podemos decir que la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Y eso se va a cumplir para todos los casos que vamos a ver. O sea, siempre que aplicamos dos fuerzas o más fuerzas en distintas direcciones, el resultado del movimiento va a ser la fuerza neta que vamos a obtener de todas esas fuerzas aplicadas. Una vez conocido esto, podemos decir el enunciado de la primera ley de Newton. Tenemos que la primera ley de Newton, o primera ley del movimiento de Newton, también llamada ley de la inercia, define un conjunto especial de marcos de referencia llamados marcos inerciales. Esta es una ley compleja, pero tiene un enunciado muy simple y se puede establecer de los modos siguientes. En ausencia de fuerzas externas sobre un objeto, este permanecerá en reposo si lo estaba, o en movimiento a velocidad constante si lo estaba. Eso quiere decir que estaría en una rapidez constante en una recta. Otra manera de enunciar es, si no hay interacción entre un objeto con otros, es posible entonces identificar un sistema de referencia en el cual la aceleración de este objeto sea cero. El segundo enunciado es más complejo, porque habría que entender lo que es un sistema de referencia como tal, y eso es un concepto más complejo. Basémonos en el primer enunciado, que es más sencillo de entender. Si yo tengo un objeto en reposo, ese objeto va a continuar en reposo. Si yo tengo un objeto que se movía a una velocidad constante, o sea, sin aceleración, entonces el objeto se va a mantener a velocidad constante. Y eso es lo que va a anunciar la primera ley de Newton. Bien, podemos definir con este concepto un sistema de referencia muy especial que se llama sistema de referencia inercial. Suponga que vamos en un tren a velocidad constante y hay un objeto ligero cerca de nosotros. Si el tren acelera, veremos que este objeto se mueve. Cuando usted está en el tren en movimiento con velocidad constante, observa el objeto ligero desde un marco de referencia inercial. Cualquier marco de referencia que se mueva con velocidad constante en relación con un marco inercial va a ser en sí mismo también un marco inercial. Sin embargo, cuando usted y el tren aceleran, entonces
observamos el objeto desde un marco de referencia no inercial, porque entonces el tren aceleró en relación con el marco de referencia inercial, que es la superficie de la Tierra. Mientras el objeto parece acelerar de acuerdo con nuestras observaciones, que vamos en el tren que se aceleró, se puede identificar un marco de referencia en el cual el objeto tiene aceleración cero. Por ejemplo, un observador que está fuera del tren, en el suelo, ve el objeto que se mueve con la misma velocidad que tiene el tren antes de comenzar a acelerar. Si nosotros vamos en el tren a velocidad constante, vemos el objeto en reposo. Un observador que estaría fuera vería el objeto a la misma velocidad que tiene el objeto que tiene el tren, ¿verdad? En esos dos casos estamos en marcos iniciales. Uno va en movimiento a velocidad constante, el otro está en reposo. En ambos vemos un objeto que se mueve. El problema es cuando el tren acelera. Entonces ahí vemos que el objeto quiere moverse, porque el objeto tiende a mantener su estado de reposo, que es lo que dice la primera ley de Newton acá. Se trata de mantener su estado de reposo o de velocidad constante. En el caso de que yo sea el que voy dentro del tren, yo voy a ver que él permanece en reposo. Cuando acelera, entonces veo que se mueve, porque él trata de permanecer en reposo. En el caso del observador que está fuera del tren, que ve el tren moviéndose a velocidad constante, él ve al objeto en movimiento a velocidad constante. Y cuando él ve que el objeto se mueve, él también observa que el objeto, digamos, fue movido por una aceleración que cambió su movimiento. En ambos casos estamos en marcos inerciales. Una vez que yo estoy en el tren que se está acelerando, entonces ya yo dejé de estar en un marco de referencia inercial. Es un concepto un poco complejo, pero nos habla un poco de algo cotidiano, que es el movimiento de los objetos cuando vamos en un bus, en un auto, en cualquier vehículo que está moviéndose a una velocidad constante o acelerar. Si vamos a velocidad constante no sentimos nada que nos mueva, pero si aceleramos bruscamente o frenamos bruscamente, entonces vamos a tener un movimiento que se explica por el cambio de aceleración y tratar del sistema cumplir la primera ley de Newton. Tenemos que, en ausencia de fuerzas externas sobre un objeto, y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, este permanecerá en reposo si lo estaba, o en movimiento a velocidad constante si lo estaba. Rapidez constante en una recta, eso es lo que expresa la primera ley de Newton. En otras palabras, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. Una conclusión a partir de la primera ley es que cualquier objeto aislado, uno que no interactúa con su entorno, va a estar en reposo o en movimiento con velocidad constante. La tendencia de un objeto a resistir cualquier intento por cambiar su velocidad se va a llamar inercia. Dado el enunciado anterior de la primera ley, se puede concluir que un objeto que acelera debe experimentar una fuerza. A su vez, de la primera ley se puede definir fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. O sea, cuando el objeto tiende a resistir su intento de cambiar la velocidad, eso lo llamamos inercia. Y siempre que el objeto se acelere es porque experimentó una fuerza que lo hizo cambiar. Alguna fuerza provocó su cambio. Piense que quiere atrapar ya sea un balón de básquetbol o una bola de boliche. ¿Cuál es más probable que siga moviéndose cuando intenta capturarla? ¿Cuál requiere más esfuerzo para lanzarla? Obviamente la bola de boliche requiere más esfuerzo en las dos cosas. Es más difícil capturar la bola de boliche si yo se la lanzo en el aire y es más difícil después lanzar esa bola de boliche. En el lenguaje de la física se dice que la bola de boliche va a ser más resistente al cambio de su velocidad que la de básquetbol. ¿Cómo se puede cuantificar este concepto? La masa es la propiedad
del objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Los experimentos muestran que mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera el objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida. Por lo tanto, la masa va a ser el parámetro que nos va a definir qué tan dispuesto está el sistema al movimiento. Recuerden que la unidad de la masa son los kilogramos, y hay un detalle, que es que el peso no es lo mismo que la masa, ya que el peso es una propiedad que mide la fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo mediante el campo gravitatorio. Entonces no es lo mismo. Vamos a ver que la masa es una propiedad inherente de un objeto y es independiente de los alrededores del objeto y del método que se aplica para medirla. Además, la masa es una cantidad escalar y en estos términos obedece las reglas de la aritmética ordinaria. Por ejemplo, si combinamos una masa de 3 kilos con una masa de 5 kilogramos, la masa total va a ser 8 kilogramos. No hay direcciones, no hay nada diferente a esa relación. La masa no se puede confundir con el peso. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición. Por ejemplo, una persona que pesa 180 libras en la Tierra pesa solamente aproximadamente 30 libras en la Luna. Por otra parte, la masa del objeto, donde quiera, es la misma. Un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos en la Tierra también tiene una masa de 2 kilogramos en la Luna. Y eso ya nos da una diferencia grande entre masa y peso. La primera ley de Newton explica lo que sucede en un objeto cuando sobre él no actúan fuerzas. Permanece en reposo o se mueve en línea recta con rapidez constante. La segunda ley de Newton responde la pregunta de qué acontece a un objeto que tiene una o más fuerzas que actúan sobre él. Imagine realizar un experimento en el que empuja un bloque de masa fija a través de una superficie horizontal sin fricción. Cuando ejerce alguna fuerza horizontal sobre el bloque, este se mueve con cierta aceleración. Si aplica al doble una fuerza sobre el mismo bloque, la aceleración del bloque se duplica. Si triplica la fuerza, la aceleración se triplica, etc. A partir de tales observaciones sencillas, se concluye que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Además, se observa que la magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a la masa. Estas observaciones experimentales son las que resumen la segunda ley de Newton. Tenemos que dice que desde un sistema de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto se expresa con esta ecuación. Tenemos que la sumatoria de la fuerza se representa así. Va a ser igual a masa por aceleración, donde fuerza y aceleración son vectores. Tenemos que la aceleración entonces se debe a la fuerza neta que actúa sobre un objeto. La fuerza neta total sobre un objeto es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Al resolver un problema con la segunda ley de Newton, es imperativo determinar la fuerza neta correcta sobre un objeto. Muchas fuerzas pueden actuar sobre un objeto, pero solo hay una aceleración. La ecuación anterior es una expresión vectorial y por lo tanto equivale a tres ecuaciones componentes que serían la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Por lo tanto, la fuerza neta tendríamos que desplegarla en tres componentes para analizar en el volumen qué es lo que está pasando. A la vista de la relación que se da en la segunda ley de Newton, se entiende que cuando mayor sea una masa, menor esfuerzo de aceleración producirá la misma fuerza. Por ejemplo, si tenemos el caso de un muchacho empujando a otro con una fuerza de 200 newton y este muchacho pesa 45 kilogramos, y tenemos el otro caso de el mismo muchacho con 200 newton empujando a otro muchacho que tiene masa de 78 kilogramos. Este muchacho tiene masa de 45 kilogramos, este otro tiene masa de 78 kilogramos. Si aplicamos la segunda ley de Newton, tenemos
que para el primer muchacho la aceleración va a ser fuerza entre masa. Lo que hicimos acá fue despejar esta expresión. Estamos en un sentido, podría ser el sentido X, por ejemplo, y tenemos una sola fuerza sobre un joven que tiene esta masa. Por lo tanto, entonces podríamos despejar, la masa pasa dividiendo y tenemos la fuerza de 200 newton entre 45 y tenemos que la aceleración que toma el primer muchacho es 4,44 metros por segundo al cuadrado. En el caso del segundo, como tiene mayor masa, sería una aceleración de 2,56 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el más ligero toma una aceleración mayor que el más pesado. Y eso es algo que también que podemos identificar en la vida cotidiana. Es más fácil empujar a un muchacho ligero, por ejemplo a un niño, que empujar a una persona adulta. El niño, si lo empujo, con la misma fuerza va a tomar mayor aceleración que la persona adulta que tendría un mayor peso. Vamos a hablar ahora de la fuerza gravitacional y el peso. Tenemos que todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso del objeto. Antes vimos que un objeto en caída libre experimenta una aceleración que actúa hacia el centro de la Tierra. Al aplicar la segunda ley de Newton a un objeto en caída libre de masa m con aceleración igual g y sumatoria de la fuerza Fg, se obtiene entonces esta expresión de acá. Tenemos que se obtiene que la fuerza de gravedad es igual a masa por la gravedad. Y de esta manera estamos dando la segunda ley de Newton también, pero considerando que la aceleración es la gravedad. Tenemos que este valor cambia según el valor de g. Y tenemos que el valor de g siempre lo hemos asumido como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, el valor de g cambia ligeramente con la altura dentro de la superficie de la Tierra. Digamos, si nos hundiéramos en lo más profundo de la Tierra, entonces ahí podríamos tener diferencias. Pero sí hay una diferencia apreciable, pequeña pero apreciable si yo comparo la gravedad acá en la superficie de un lugar llano a la superficie de un lugar muy elevado, una montaña muy elevada. La G cambia ligeramente. Eso sí, cambia drásticamente de un planeta a otro. Si yo tengo la gravedad en otro planeta, en la Luna o en Marte, voy a tener que la gravedad sí cambia drásticamente. Veamos el enunciado de la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Si usted presiona un libro sobre una mesa con los dedos, el libro lo va a empujar de vuelta y va a formar una pequeña marca en su piel. Si usted empuja más fuerte, el libro hace lo mismo y la marca en su piel es un poco más profunda. Esta simple actividad ilustra que las fuerzas son interacciones entre dos objetos. Cuando su dedo empuja sobre el libro empuja de vuelta sobre su dedo. Este importante principio se conoce como tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Tenemos que dos objetos interactúan con una fuerza F1,2 del objeto 1 sobre el objeto 2. Esta es de igual magnitud pero opuesta a la fuerza 2,1 que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1, lo cual se representa de esta manera. Esto también trae otras implicaciones. Una de las implicaciones más importantes es que las fuerzas sean en pares, es decir, no existen fuerzas aisladas. Tenemos que si usted golpea con el pie una pelota, aplica una fuerza sobre ella, al mismo tiempo la pelota le va a aplicar una fuerza a usted. De hecho, el dolor que usted siente en el pie es debido a la fuerza que ejerce la pelota sobre su pie. Si usted intenta patear una bola de boliche, pues entonces ahí usted va a recibir un golpe tal que podría hasta fracturarse el pie. Entonces, eso se debe a la fuerza que ejerce la pelota sobre su pie, que es una fuerza de reacción a la acción que usted ejecutó. Estrictamente, la definición de acción y reacción no es del todo estricta, digamos, no es del todo, no hay una definición clara de cuál es acción y reacción. Normalmente se define que usted hace una acción
y ocurre una reacción. Lo importante es que son dos fuerzas de igual magnitud pero contraria. Se pueden definir fuerzas de acción y reacción tanto en las fuerzas de contacto como en las fuerzas de campo o a distancia. Tenemos que la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2, popularmente la llamamos fuerza de acción, y la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1, popularmente la llamamos fuerza de reacción. Realmente cualquier fuerza se puede etiquetar como fuerza de acción o reacción. Estos términos realmente los usamos en la vida diaria por conveniencia. En todos los casos, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos diferentes y deben ser del mismo tipo, gravitacional, eléctrica, etc. Por ejemplo, la fuerza que actúa sobre un proyectil en caída libre es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el proyectil, y la magnitud de esta es mg, masa por gravedad. La reacción a esta fuerza es la fuerza gravitacional que ejerce el proyectil sobre la Tierra. La fuerza de reacción debe acelerar a la Tierra hacia el proyectil, tal como la fuerza de acción acelera el proyectil hacia la Tierra. No obstante, puesto que la Tierra tiene una masa tan grande, su aceleración debido a esta fuerza de reacción es completamente despreciable. Por eso es que no vemos que la Tierra se acerque al proyectil, sino el proyectil es el que se acerca a la Tierra. Porque la masa aquí tiene una participación importante y la masa de la Tierra es enorme comparada con la masa de un proyectil. Otro ejemplo de la tercera ley de Newton lo vemos acá en la figura. La fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es igual en magnitud y opuesta a la fuerza que ejerce el clavo sobre el martillo. Esta última fuerza va a detener el movimiento hacia adelante del martillo cuando golpea el clavo. Vamos a hacer la definición de la llamada fuerza normal, que se representa con n minúscula vector o n mayúscula vector. Tenemos que si está el caso de un monitor encima de una mesa, ¿verdad? El monitor va a ejercer una fuerza sobre la mesa debido a la fuerza de gravedad. A su vez, tiene que haber una fuerza de reacción a esa fuerza de gravedad. Esa fuerza de reacción va a ser la fuerza que ejerce la mesa sobre el monitor. Pues esa fuerza de reacción va a ser la que llamada fuerza normal. Tenemos que la normal va a ser la reacción a la fuerza que ejerce el monitor sobre la mesa. Por lo tanto, la fuerza de gravedad en este caso es la fuerza de acción, la normal es la fuerza de reacción. Tenemos que la acción de la fuerza de gravedad del planeta sobre el monitor es una fuerza igual en magnitud y opuesta a la reacción, que es la fuerza que ejerce el monitor sobre el planeta. Siempre vamos a tener una fuerza de acción, una fuerza de reacción. Si nosotros aislamos solo las fuerzas que actúan sobre un objeto, en este caso el monitor y la mesa, podemos hacer una importante representación del caso de estudio que se llama diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ver más adelante. Cuando analizamos un objeto sujeto a fuerza, se tiene interés en la fuerza neta que actúa sobre un objeto, que se representarán como partículas. En consecuencia, un diagrama de cuerpo libre nos va a ayudar a aislar solo aquellas fuerzas sobre el objeto y va a eliminar las otras fuerzas del análisis. Es posible simplificar este diagrama todavía más al representar el objeto como el monitor como una partícula al dibujar simplemente un punto. Podríamos tomar el monitor, lo convertimos en un punto, como este punto negro de acá, y solamente tomamos las fuerzas que parten del monitor. La fuerza de gravedad que sale hacia abajo y la normal que sale hacia arriba. Y nos olvidamos de esta otra fuerza, que son las fuerzas que tienen que ver con el suelo y la mesa, y la fuerza de gravedad que se aplica a todos los objetos. Si a mí me interesa solamente el monitor y la mesa, entonces yo lo puedo aislar y así puedo hacer un diagrama de cuerpo libre solamente considerando las fuerzas que me interesan. Vamos a ver más adelante que los diagramas de cuerpo libre van a ser muy importantes para hacer cualquier análisis en el caso de la fuerza. Tenemos que la fuerza normal evita que el monitor caiga a través de la mesa y va a tener el valor necesario hasta el punto de romper la mesa.
La fuerza de gravedad va a tener un valor y la normal se va a oponer. Si la fuerza de gravedad fuera muy grande, muy grande, muy grande, va a terminar rompiendo la mesa. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando tenemos un objeto de una masa muy grande. Imagínense que usted tenga una mesa ligera y coloca acá un objeto que pesa muchísimo. Ese objeto va a aplicar su fuerza de gravedad, que es masa por gravedad, contra la mesa, de manera que la mesa se opone con la normal. Pero si el objeto es muy pesado y tenemos que ese objeto logra vencer a la normal que le opone la mesa, entonces la mesa se va a quebrar, se va a romper y el objeto va a caer rompiendo la mesa quedaría destruida y el objeto venció a la normal, que es la fuerza que se opone. Tenemos que en este caso, como el monitor tiene aceleración cero, la segunda ley de Newton aplicada al monitor va a producir esto que tenemos acá. Acá, fíjense que está la sumatoria de las fuerzas. En este caso, la sumatoria de las fuerzas es la normal y la fuerza de gravedad. Son las dos fuerzas que tenemos en este sistema acá. La fuerza de gravedad va hacia abajo, la normal va hacia arriba. Y como el monitor no se está moviendo ni hacia abajo ni hacia arriba, entonces la componente de masa por aceleración va a ser igual a cero. El monitor está en reposo, no se está moviendo. Por lo tanto, yo convierto la ecuación de segunda ley de Newton, sumatoria de la fuerza igual masa por aceleración, en normal más masa de gravedad, son la sumatoria de la fuerza, y el término de masa por aceleración será igual a cero. Como esto se cumple, entonces tenemos que en este caso la normal va a ser igual a masa por gravedad. Entonces, la fuerza normal equilibra la fuerza gravitacional sobre el monitor, de modo que la fuerza neta sobre el monitor finalmente es cero. Y por eso el monitor no se mueve ni hacia abajo ni hacia arriba. Veamos este ejemplo, que es una lámpara colgando. Para poder analizar la lámpara que está colgando, que también está en reposo, como el caso del monitor sobre la mesa, vamos a aplicar lo que dijimos del diagrama de cuerpo libre para esta lámpara. Tenemos que esta lámpara está afectada por la fuerza de gravedad. Y vamos a tener que hay una fuerza hacia arriba que ejerce la cadena por la cual está sujeta la lámpara. Siempre que tengamos una fuerza que es ejercida por la acción de un cable, de una cuerda, una cadena o cualquier objeto similar, la vamos a denominar como una tensión. Este tipo de fuerza la vamos a llamar tensión. Siempre que tengamos una cuerda, una cadena, una soga, algo así, entonces vamos a definir esa fuerza como una tensión. En este caso es la fuerza que ejerce la cadena sobre la lámpara. Fuerza que si no se ejerciera, la lámpara caería. Si la lámpara fuera muy pesada, podría destruir la cadena y caer. Y eso significa que venció la tensión. Entonces, si hacemos un diagrama acá, podemos ver que la cadena origina todo tipo de fuerzas. Aquí tenemos la tensión, tenemos una fuerza hacia abajo que es la tensión, vamos a llamarla T', y tenemos una fuerza que ejerce la cadena sobre el techo, que es T2'. Todo esto está originado por la cadena, y aquí tenemos la fuerza de gravedad, que es la que hace que la cadena esté hacia abajo. En este caso tenemos que T y FG, en este caso de acá, no son un par de acción-reacción, porque ambos actúan sobre el mismo objeto, que es la lámpara. La fuerza de reacción a T es T', porque fíjense que T' actúa sobre la cadena, que es otro objeto. O sea, aquí la lámpara hacia arriba, la cadena hacia abajo. Por lo tanto, esta es la fuerza de acción y reacción. La fuerza de acción y reacción, el par de acción y reacción acá es T y T'. Dado que la cadena es una partícula en equilibrio, el techo debe ejercer sobre la cadena una fuerza que la llamamos T2', que es igual en magnitud a la magnitud de T' y apunta en la dirección opuesta. Tenemos que este es un caso donde las fuerzas están equilibradas. Eso quiere decir
eso va a suceder cuando no hay movimiento, que es el caso también de la lámpara y la cadena. Como no hay movimiento, entonces la sumatoria de la fuerza es igual a masa por la aceleración, pero la aceleración es cero, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Entonces, yo también podría buscar cuáles son las fuerzas que están aplicadas acá. Bueno, tenemos la tensión, tiene un signo, tiene una dirección, y menos Fg, la fuerza de gravedad, tiene la dirección contraria. Como no hay movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces ellas van a ser igual a masa por la aceleración, que va a ser igual a cero. Y entonces también podemos decir acá que la tensión va a ser igual a la fuerza de gravedad. Sin ser un par de acción-reacción, porque salen del mismo objeto, tenemos que, igual podemos decir en este caso, que la tensión va a ser igual a la fuerza de gravedad. Veamos más ejemplos donde podemos analizar el diagrama del cuerpo libre y cómo analizarlo. Este ejemplo dice: un velero para hielo descansa en una superficie horizontal sin fricción. Sopla un viento constante en la dirección de los patines de trineo, de modo que 4,0 segundos después el velero adquiere una velocidad de 6,0 metros por segundo. ¿Qué fuerza constante Fv ejerce el viento sobre el velero? Tenemos que nos dan como dato que la masa total del velero más tripulante es de 200 kilogramos. Lo que debemos hacer acá es aplicar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un velero que se mueve por una superficie de hielo, que no tiene fricción, por lo tanto no va a haber ningún impedimento a este movimiento. Vamos a ver más adelante lo que es la fricción, desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista de la vida cotidiana es algo que nos impide un movimiento fluido, como el que tendemos cuando estamos en un hielo, que prácticamente no podemos estar de pie. Las fuerzas que tenemos acá es una fuerza Fv, que ejerce el viento. Esa Fv va en esta dirección. Tenemos el velero y tenemos que va en esta dirección, y esa Fv que aplica el viento va en esta dirección. Esto lo vamos a colocar en el eje X. Y en el eje Y vamos a tener la fuerza de gravedad que apunta hacia abajo, y vamos a tener la reacción a la fuerza de gravedad, que es la normal, que apunta hacia arriba. Lo que debemos hacer es aplicar la segunda ley de Newton a este problema. Para eso tenemos que separar el problema en dos componentes: componente en X y componente en Y. En la componente en X tenemos la fuerza del viento igual a masa por aceleración. Y sabemos que esa fuerza del viento está provocando un movimiento, por lo tanto, este valor no es nulo. Hay una aceleración real en el eje X. En el caso del eje Y, tenemos que las fuerzas que vamos a tener, las fuerzas que vamos a sumar, es la normal en la dirección positiva del eje Y, y la fuerza de gravedad, o m por g, en la posición negativa, en la dirección negativa del eje Y. Por lo tanto, vamos a tener normal menos mg igual a masa por la aceleración en Y. Pero sabemos que este velero ni sube ni baja. Este velero se está moviendo por el eje X, pero no se mueve por el eje Y. Para moverse por el eje Y, este velero tendría que subir o tendría que hundirse, y eso no está pasando. Por lo tanto, la componente de la aceleración en el eje Y es 0. Bien, tuvimos la representación del diagrama de cuerpo libre y ya colocamos las componentes en X y en Y una vez que analizamos el diagrama de cuerpo libre. Con esto, lo que nos están pidiendo es la fuerza que ejerce el viento sobre el velero. Eso está como dato acá. Para conocer la fuerza necesito conocer la aceleración, pero lo que tengo es la velocidad. La relación que tengo entre velocidad y aceleración la puedo obtener con la ecuación de cinemáticas que nosotros llamamos previamente C1 en la unidad anterior. Con esta ecuación que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, podemos hallar la aceleración. Despejamos esto y nos queda que la aceleración es v final menos v inicial sobre el tiempo, y lo que tenemos que hacer entonces es colocar los valores y despejar. La velocidad inicial era 0 porque estamos considerando que el velero partió de reposo.
la velocidad final es 6,0 metros por segundo y el tiempo en que esto sucedió fue 4,0 segundos. Si nosotros despejamos esto, entonces tenemos 1,5 metros por segundo al cuadrado con aceleración. Ya tengo la masa total que me dieron, que es 200 kilogramos, y la aceleración la acabo de calcular y me dio 1,5 metros por segundo al cuadrado. Con esa información, entonces puedo calcular la fuerza del viento, la fuerza que ejerce el viento sobre el velero. Sería la masa, 200 kilogramos, por la aceleración, 1,5 metros por segundo al cuadrado, y eso me va a dar 300 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la fuerza que ejerce el viento sobre el velero y la persona que está sobre el velero. Pregunto ahora, ¿cuál será el peso combinado del velero más el tripulante? Para eso tengo que conocer qué es el peso. Y el peso lo voy a tener entonces en la componente I, que no la usé para nada, pero que ahora con esta pregunta sí la voy a tener que usar. De esa componente I yo saco que N menos mg es igual a 0. Eso está acá. Despejo y obtengo que N va a ser igual a m por g. Tengo la masa, tengo la gravedad y eso me da 2 por 10 a la 3 newton. Y con eso tengo el resultado de cuál es el peso del velero más el tripulante. Eso lo obtuve con el eje Y, que en este caso tiene total independencia de lo que está pasando en el eje X. Como podemos ver, como vimos en las diapositivas anteriores, hacer representaciones del diagrama de cuerpo libre es esencial. Es muy importante y si uno logra hacer la representación del diagrama del cuerpo libre, entonces uno tiene la batalla casi vencida en este tipo de problemas. Ahora, pueden haber muchas complicaciones en este tipo de diagrama que vamos a ver acá en estos ejemplos. Primero, para la elaboración del diagrama de cuerpo libre, los objetos los representamos como partículas. O sea, si tengo un objeto acá, cada uno de ellos es una partícula. Esta partícula estaría representando todo este objeto. En este caso, tengo un objeto que lo represento por una partícula y tengo otro objeto que lo represento por otra partícula. En este caso tengo dos objetos también, uno acá que lo represento por una partícula y otro acá que lo represento por otra partícula. Tenemos que se va a considerar despreciable la masa de resortes y cuerdas y se asigna como T a la tensión de las cuerdas. Cuando tengamos cuerdas, siempre vamos a analizar las fuerzas que ejercen las cuerdas como tensiones. Por ejemplo, acá no hay ninguna cuerda, no hay ninguna tensión. Acá tenemos una cuerda, por lo tanto, va a haber una tensión que apunta hacia acá, que la representaremos acá, y va a haber otra tensión en este objeto que apunta hacia arriba, que la representamos acá. En este otro cuerpo tenemos algo parecido. Tenemos un objeto que se mueve para acá, hay una tensión con una cuerda, por lo tanto, tiene que haber una tensión acá. Y tenemos el otro objeto que está de este lado, tiene también la cuerda y tiene una tensión entonces que va hacia arriba. Siempre que tengamos una cuerda, tenemos que poner una tensión que apunta del objeto a la cuerda. Fíjense que eso fue lo que hicimos acá y fue lo que hicimos acá. Del objeto a la cuerda aplicamos una tensión, del objeto a la cuerda pusimos otra tensión. Del objeto a la cuerda pusimos una tensión acá, del objeto a la cuerda pusimos otra tensión acá. Tenemos que vamos a considerar solo fuerzas externas sobre él o los objetos, o sea, si hay una fuerza más allá de nuestra representación no la vamos a considerar. Puede existir o no fricción, eso se da como dato generalmente, si hay fricción van a haber modificaciones, lo vamos a ver. Y tenemos que si la aceleración del objeto es nula, el objeto va a estar en equilibrio. Tenemos que eso se representa como sumatoria de las fuerzas igual a 0 o sumatoria de la fuerza en X igual a 0 y sumatoria de la fuerza en Y igual a 0. ¿Eso cuándo va a pasar?
Bien, por ejemplo, en este caso tenemos un objeto que se mueve y yo lo tengo que representar con el eje X y el eje Y. Para eso, habilidosamente, yo tomo un eje X que siga el movimiento del objeto y el eje Y será un eje que sea perpendicular. En ese caso, no voy a tener movimiento en el eje Y. ¿Por qué razón? Porque estas personas que están acá no se están elevando ni se están hundiendo. Eso quiere decir que las fuerzas que yo representé acá van, finalmente, entre ellas, la sumatoria va a dar 0. En este caso, mi sumatoria de F en Y va a ser igual a 0. Las fuerzas que están en FI son estas acá. Su sumatoria va a ser igual a 0 porque estos personajes no están subiendo ni bajando en el eje Y. Ellos solo se están moviendo por el eje X. Lo mismo sucede acá. Acá tengo un objeto que se mueve por el eje X que lo voy a colocar habilidosamente en la dirección de movimiento. El eje Y lo voy a colocar en esta dirección. Las fuerzas que se originan aquí en el eje Y se van a sumar y van a dar también 0. Se va a cumplir esto también en el eje Y. En el eje Y tenemos que la fuerza que va hacia arriba y la fuerza que va hacia abajo, que son los pares de acción-reacción, van a sumar 0. ¿Por qué? Porque el objeto no está ni subiendo ni bajando. El objeto solamente se está moviendo por el eje X. En cambio, este otro objeto va a tener un movimiento por el eje Y. Ese movimiento por el eje Y se debe a que la cuerda va a hacer que esto baje o que suba. En ese caso, en el eje X, que estaría acá, perpendicular, no va a haber movimiento. En el eje X acá, ni siquiera hay una fuerza para que ocurra movimiento. Por lo tanto, aquí en el eje X se va a cumplir esta relación. Sumatoria de las fuerzas en X igual 0. Pero en el eje Y, en este caso, sí va a haber movimiento, porque la aceleración se mueve en esa dirección. En este último caso, tenemos que un carro que está por esta rampa inclinada, yo voy a colocar habilidosamente mi eje X en esta dirección y mi eje Y en esta otra dirección. En el eje X va a ocurrir el movimiento, en el eje Y no va a ocurrir movimiento. Por lo tanto, cuando yo haga el diagrama de fuerzas, yo voy a tener que en el eje Y, las fuerzas que tengo van a tener su sumatoria, van a dar igual a 0 también. Pero en el eje X, yo voy a tener que las sumatorias de las fuerzas sí van a tener un valor de aceleración. En el caso del otro objeto, tenemos que en el eje Y va a haber movimiento, pero en el eje X no va a haber movimiento, porque este objeto está subiendo o bajando, pero no se está desplazando hacia los lados. En ese caso, se va a cumplir que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, pero las sumatorias de las fuerzas en Y no va a ser igual a 0 en este caso. Entonces, yo uso los diagramas de fuerza y los coloco de manera que uno de los dos ejes tiene que ir a favor del movimiento. Cuando el movimiento tiene una dirección inclinada, mi eje X es inclinado. Cuando, en este caso, está inclinado, también coloqué el eje X inclinado. El eje Y va perpendicular a este eje, en la dirección que sea, de manera que no tenga movimiento. Así yo puedo aplicar esta ecuación o esta en uno de los dos casos. Y con eso, los diagramas de fuerza me ayudan a hacer un mejor análisis. Vamos a ver este ejemplo, donde tenemos un semáforo que pesa 122 newton, cuelga de un cable unido a otros dos cables, sostenidos a un soporte como en la figura que tenemos acá. Los cables superiores forman ángulos de 37 grados, este acá, y 53 grados, este acá, con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newton. La pregunta es, ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Tenemos que, para este caso, tendríamos que calcular las tensiones y verificar que no superen los 100 newton. Tomamos este ejemplo y hacemos un diagrama de fuerza. Tenemos el semáforo con una fuerza de gravedad y una tensión que se opone, que la llamamos T3. En el caso de este punto de acá, tomamos una tensión
T1 que va en esta dirección, T2 que va en esta dirección y T3 que baja en esta dirección. El semáforo va a estar sin movimiento. Por lo tanto, aquí podemos hacer esas consideraciones en función de esa situación. Vamos a sacar acá las componentes X y componente Y, según el diagrama de fuerza que hemos representado de la situación. Para eso tenemos que extrapolar los ángulos que tenemos acá a sus valores en el eje X. Si yo trazo el eje X, va a estar paralelo a la superficie del techo en este lugar. Por lo tanto, el ángulo de 53 grados se va a reproducir aquí abajo y nos va a quedar aquí en el diagrama de fuerza. Y el ángulo de 37 grados se va a reproducir aquí abajo y nos va a quedar acá en el diagrama de fuerza. Yo saco las componentes en X y las componentes en Y para cada una de las fuerzas. Tenemos que en el caso de T1, la componente en X va a estar dada por el triángulo rectángulo que se va a formar acá. Y en este triángulo rectángulo, la T1 en X va a ser un cateto del triángulo rectángulo que va a tener relación con este ángulo a través del coseno. Y en el caso de T2, tenemos que la componente de T2 en X va a estar dada también por el lado que va a ser el cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, la relación entre T2 y T2 en X va a estar también dada por el coseno. En este caso, coseno de 37, en este caso, coseno de 53. Ahora, T2 apunta hacia el eje X positivo y T1 en X apunta hacia el eje X negativo. Por lo tanto, T1 en X, que va a ser igual a T1 por coseno de 37, va a tener signo negativo, porque apunta en contra del aumento del eje X. Y T2 en X, que va a ser T2 por coseno de 53, va a tener signo positivo. Y por eso va a estar acá. En el caso de T3, T3 no tiene componente en X. Por lo tanto, el valor de T3 en X es 0. En el eje Y, tendría que revisar entonces las proyecciones de estas tensiones, ¿verdad? En el eje Y. Tenemos que T1 y T2 tienen proyección en el eje Y y T3 está encima del eje Y en signo negativo. Entonces T3 inicialmente es menos T3 y vimos que T3 va a ser lo contrario a FG, que va a ser el peso entonces de 122 newton, va a ser 122 newton con signo negativo. Ese es el peso del semáforo que se lo lleva a T3 acá. En el caso de T1, tenemos que T1, para sacar T1 en Y, tendríamos que sacar este vector. Este vector es la proyección de T1 en Y, que lo podríamos colocar acá. La relación que existe entre 1 en Y, T1 en Y, con el ángulo, está dada por el seno, porque T1 en Y, T1Y, va a ser el cateto opuesto, y sobre la hipotenusa tengo entonces el seno de 37 grados. En ese caso, T1 es T1 en Y va a ser igual a T1 por seno de 37 grados. En el caso de T2, T2 en Y, la proyección de T2 en Y va a ser de T2 en el eje Y va a ser este vector, que lo puedo colocar acá, y va a ser el cateto opuesto de 53 grados. Por lo tanto, la relación entre T2Y y T2 va a estar dada por el seno de 53 grados. Entonces va a ser T2 por seno de 53 grados. El signo que van a tener las dos proyecciones en Y va a ser positiva, porque ambos apuntan hacia el eje Y positivo. T1 en Y va a ser un vector positivo, T2 en Y va a ser un vector que también va a tener la dirección de Y positiva. Por eso es que ambos tienen signo positivo. En cambio, T3 tiene signo negativo y vale lo mismo que el peso del semáforo que cuelga. Con esta tabla yo tengo ya las componentes de T1, T2, T3 en X y en Y. Ahora lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Newton en las dos componentes, en X y en Y. Y queda de esta manera. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Lo que sucede es que la masa por aceleración acá va a ser 0 en X y va a ser 0 en Y. Porque este semáforo no se mueve ni hacia los lados, ni hacia arriba, ni hacia abajo. La fuerza
la masa por aceleración va a ser 0 en los dos lugares. Y pongo aquí todos los componentes de en X, que sería menos T1 coseno de 37 más T2 coseno de 53. Eso es igual a 0. Y en FI coloco la componente T1 seno de 37 más T2 seno de 53 menos 122 newton igual 0. Con eso hice la representación en f en x y en f en y. En ambos casos igual a 0 porque no hay movimiento, no hay aceleración ni hacia arriba ni hacia abajo, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Con esta ecuación puedo entonces determinar lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo tomar y sacar T2 haciendo un despeje. Si yo paso T1 coseno de 37 hacia la derecha, pasa sumando, y entonces tengo que coseno de 53 pasa dividiendo, y me queda que T2, con esta expresión transformada, me queda que T2 es igual a T1 por coseno de 37 entre coseno de 53. Calculo los cosenos estos por calculadora, y me queda que T2 es igual a 1,33 por T1. Con ese valor puedo sustituir en la ecuación de abajo. Cuando sustituyo en la ecuación de abajo, tengo que T1 37 grados más T2 53 grados. Donde está T2, coloco 1,33 T1, lo coloco acá. Y entonces tengo ya una expresión que solamente está en función de T1. Con esta expresión, lo que tengo que hacer es despejar todo. Y finalmente obtengo que T1 es 73,4 newton. Y con ese valor lo multiplico por 1,33 y obtengo T2, que me da 97,4 newton. El ejercicio me decía que si este semáforo permanecería colgando o se rompería. Para eso no podía superarse los 100 newton. Vean que acá finalmente ambos valores son menores que 100 newton. T2 igual está casi en el límite, pero igual es menor que 100 newton. Por lo tanto, este semáforo no se va a romper. Vean cómo con este cálculo de fuerzas podemos determinar si un objeto se va a romper o no, que es una aplicación puramente ingenieril. Vamos a ver ejemplos sencillos que podemos ver cotidianamente. Por ejemplo, acá tenemos un objeto sometido a una fuerza neta no nula. Si yo estoy alando el objeto con una cuerda, entonces voy a tener que va a originarse una fuerza que es una tensión. ¿Por qué? Porque lo estoy hablando con una cuerda y siempre que tengo una cuerda va a haber una fuerza tensión que va desde el objeto a la cuerda. Y acá lo que va a ocurrir en el eje Y es una normal y una fuerza de gravedad hacia acá. ¿Okay? Aquí si yo saco el eje Fx, la sumatoria de Fx va a ser la tensión que está provocando una aceleración en el objeto. En Fi tenemos que la normal menos la fuerza de gravedad va a ser 0 y me queda que la normal es igual a la fuerza de gravedad. Vean que no siempre necesariamente tenemos que la normal va a ser igual a la fuerza de gravedad. Depende del caso. Por ejemplo, si yo estoy con un libro puesto en la mesa, tranquilamente, tenemos que la normal es igual a la fuerza de gravedad. Pero si yo aprieto el libro y lo empujo hacia abajo, entonces estoy poniendo una fuerza adicional que está causada por mi mano. En ese caso, esto se modifica. Tengo que la fuerza de gravedad va hacia abajo, la fuerza de mi empuje va hacia abajo y la normal va hacia arriba y se opone. Entonces ahí yo tengo que la normal menos la fuerza de gravedad menos la fuerza que estoy imponiendo yo va a ser igual a 0. En ese caso, la normal no va a ser igual a la fuerza de gravedad. En ese caso, la normal va a ser igual a la fuerza de gravedad más la fuerza que está imponiendo mi mano. Entonces, generalmente va a pasar esto, pero no siempre, depende de la situación. Por lo tanto, no se aprendan de memoria que normal es igual a fuerza de gravedad, porque eso no va a suceder en todas las ocasiones.